Muy bien, hermanos, pues esta semana estudiamos la parashá Naso. Naso, que significa levanta. Y en esta parashá Naso encontramos un tema que es el tema del Nazir, el voto del Nazir, el voto del Nazareo. Y uno de los nazareos, de los Nazir más destacados, sin lugar a dudas, en las escrituras, es Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? O Chimsón, como se llama en hebreo. ¿Sí? En el libro de los jueces encontramos nosotros la historia de Sansón. De hecho, fue la Haftará de esta semana. Haftará Naso es precisamente la historia de Sansón. No toda la historia, pero por lo menos parte en el inicio, cuando esta mujer, que fue la madre de Sansón, dice la escritura, no podía tener hijos, y entonces ella hace un voto al Eterno, y el Eterno le concede el tener un hijo, pero el Eterno le dice que ese hijo va a ser muy especial. El Eterno le dice que ese hijo, Sansón, va a ser un nazir desde el vientre de su madre. Entonces esto es algo muy interesante, porque entonces ella es quien se abstiene de beber vino. El Eterno le dice, te vas a abstener de vino, vas a tener tú, porque tú vas a llevar en tu vientre este bebé, y entonces tú te vas a comprometer con los votos del nazir. Ya cuando él nazca, él va a ser nazir desde su nacimiento, va a ser nazareo, y él toda su vida va a observar este voto. Entonces recordemos que en la parashá Naso aprendimos que el voto del nazir consistía en no cortarse el cabello. Ese era uno de los compromisos. El otro, no tomar vino de ningún tipo, ¿verdad? O sea, ni siquiera alguna fruta fermentada, prohibidísimo. Y no contaminarse con muerto. Eran lo que tenía que ver con el voto del nazir. Entonces Sansón iba a ser este hombre, un nazareo. Pero el Eterno le dijo más a la madre de Sansón. Le dijo, este niño va a ser muy especial, no solamente por el hecho de ser un nazareo. Este niño va a ser muy especial porque él va a ser un libertador de mi pueblo. A través de él, dijo el Eterno, yo cobraré venganza sobre los filisteos. Porque los filisteos ya me deben muchas, dijo el Eterno. Los filisteos habían estado hostigando al pueblo de Israel por muchos años. Y el Eterno dijo, es tiempo de cobrar venganza. Y lo voy a hacer a través de este muchacho, a través de Sansón. Él va a traer un tiempo de libertad. Él va a traer un tiempo como de refresco para los hijos de Israel. Él iba a hacer que los israelitas pudieran respirar un poquito y descansar un poco de esa hostigación que le imponían los filisteos. Entonces la historia de Sansón, ahí en el libro de los jueces, nos hace pensar mucho en lo que está pasando precisamente hoy en día. Esta guerra que se está llevando a cabo allá en la famosa franja de Gaza entre los palestinos y los judíos, no es otra cosa sino una antigua guerra, una antigua batalla que desde aquellos días ya se estaba peleando. De hecho, muchos dicen que los que hoy se autonombran palestinos son como que herederos de los filisteos, porque la palabra filisteo y la palabra palestino prácticamente es lo mismo. Entonces, y la batalla se está llevando a cabo ahí. Si usted va al libro de los jueces y ve en donde fue uno de los escenarios principales en donde Sansón peleó y derrotó a los palestinos, fue precisamente en la ciudad de Gaza. Ahí en esa región fue donde se libraron varias batallas entre Sansón y los filisteos. Pero era Sansón, él solito. No, ya los israelitas ya no peleaban. Los israelitas estaban sometidos a los filisteos. Los israelitas ellos mismos decían, los filisteos son nuestros señores, son nuestros amos. Ya los veían así. Pero Sansón, el Eterno puso en este hombre un espíritu indomable, un espíritu que no se iba a sujetar
ante los filisteos, sino todo lo contrario. Entonces vemos en esta historia y en este hombre, en Sansón, que es una especie de superhéroe, un hombre que tenía una fuerza tremenda, capaz de derrotar a un ejército él solo. Vemos en Sansón una sombra y una figura ¿de quién? De Yeshua, del Mashiach, porque Mashiach es el libertador. Entonces Sansón viene a ser una figura del Mashiach. Pero a la misma vez, lo interesante de Sansón es que no solamente nos presenta una sombra y una figura del Mesías, sino nos presenta también una sombra y una figura del propio pueblo de Israel. Pues por un lado Sansón era súper fuerte, por un lado Sansón era indomable y era enemigo de los enemigos de Israel y era libertador de los israelitas. Pero por otro lado vemos también en Sansón un hombre común y corriente, un hombre con debilidades, un hombre con luchas, un hombre que a final de cuentas vemos en esta historia cayó en desgracia, pero que también vemos pudo levantarse al final de sus días. Entonces, en ese aspecto, Sansón, en el aspecto de sus luchas, en el aspecto de sus debilidades, en el aspecto de sus derrotas, se asemeja a nosotros, al pueblo de Israel. Pero por el lado de sus victorias, por el lado de esa libertad, por el lado de esa frescura, de ese tiempo de refrigerio que trajo al pueblo de Israel, entonces él se asemeja más a Yeshua. Por eso es que Sansón es un personaje tan interesante en las Sagradas Escrituras. Nos dicen las Escrituras que hubo momentos que fueron clave en la vida de Sansón. Y algo que no debemos de perder de vista es que la Escritura nos dice en todo momento que todo lo que ocurrió con Sansón estuvo planeado de antemano por el Eterno. Es decir, que el Eterno tuvo control en todo momento de lo que estaba pasando, aún de los errores que Sansón cometió. Es decir, que dentro de los errores de Sansón, el Eterno obró. Él actuó, porque así es el Padre. Aún en medio de los errores que nosotros cometemos, el Padre nunca deja de trabajar, nunca deja de obrar en nuestras vidas. Sansón, nos dice la Escritura, que tuvo una debilidad. ¿Cuál dirían ustedes que fue una debilidad de Sansón? Si han leído su historia, conocen su historia. ¿Cuál fue una debilidad? Las mujeres. Sí, el hombre era enamorado, ¿verdad? Era ojo alegre, decimos hoy. Y de ellos usted que fuera enamorado, se enamoraba de las mujeres equivocadas, aparte, ¿sí? Sus padres le dijeron: hijo, ¿pero qué no hay mujeres en Israel? ¿Por qué te fuiste a fijar en una filistea? Aquí habiendo tantas muchachas bonitas en el pueblo, en Israel, y tú vas y te enamoras de una filistea. Pero dice la Escritura que el Eterno era el que ponía eso, y son de esas cosas que no entendemos, que luego decimos: ¿pero por qué? O sea, ¿cómo el Eterno, si Él mismo ordena a su pueblo que no se mezclen con las mujeres paganas, y luego la Escritura dice: el Eterno estaba detrás de todo eso que Sansón sentía y hacía? Por eso Sansón era un personaje muy especial. Y de alguna manera el Eterno puso esa debilidad en él, ese enamoramiento en él, y ese mal encaminarse, el irse con las mujeres prohibidas para lograr los objetivos que el Eterno tenía. Porque nos dice ahí la primera experiencia que tiene Sansón, la primera mujer de la que se enamora, y de plano le dice a sus padres: quiero que vayan y pidan la mano de ella, me voy a casar, ya. ¿Cómo así? Sí, ya. Y va el Sansón y pues se va a casar con la filistea. Y recuerda todo lo que pasó. Ahí en la fiestecita que tuvieron, y ahí Sansón les cuenta una adivinanza,
después de su experiencia con el león aquel que desgarró con sus propias manos. Y por esa adivinanza se mete en un problema tremendo con los filisteos. Y después, cuando él se da cuenta que ellos persuadieron a su mujer para conocer la respuesta de la adivinanza, Sansón se enojó mucho. La Escritura dice que el Eterno puso en él ese enojo. El Eterno puso en él ese espíritu, ese coraje, y fue y mató 30 filisteos para pagar la apuesta que habían hecho. Y pues les voy a pagar, pero les voy a pagar con sus mismos recursos. Y ahí empezó una guerra tremenda entre Sansón y los filisteos. Pero quienes estuvieron disfrutando de ese tiempo fueron los israelitas, porque a partir de ahí los filisteos entraron en pánico. Los filisteos vieron en Sansón un hombre peligrosísimo. Los filisteos temían a Sansón. Sansón destruía sus ciudades, les incendiaba sus campos, les mataba a sus soldados. Y ahora eran los filisteos los que estaban temerosos, cuando por mucho tiempo el pueblo de Israel era quien tenía miedo de los filisteos. Entonces, esto suena a algo muy de lo que está pasando ahora mismo, lo que está pasando allá en Israel. Yo creo que todos hemos visto videos de la situación allá, de cómo las familias de Israel se esconden y temen y ven cómo caen los misiles y están ahí. Pero cuando el ejército de Israel empezó a responder, entonces quienes empezaron a temblar fueron otros. Cuando Sansón empezó a luchar, el pueblo de Israel entró en un tiempo como de refrigerio, de descanso. Los filisteos ya no estaban concentrados en estar atacando a los israelitas, sino en protegerse de Sansón. En el medio de todo esto, de estas batallas que tuvo Sansón, les decía yo que hay dos cosas que fueron claves. Hay dos cosas que llaman mucho nuestra atención en lo que pasó con Sansón. Una de ellas fue cuando dice la Escritura que sus mismos hermanos fueron a entregarlo. Sus mismos hermanos. Lo que los filisteos no pudieron hacer. Lo que para los filisteos era imposible, hermano, porque los enemigos del Eterno nunca van a poder. Los enemigos del Eterno jamás van a poder contra el pueblo elegido. ¿Están de acuerdo en eso? Jamás. Yeshua mismo dijo: las puertas del infierno mismo no prevalecerán contra la fuerza de mi pueblo. No hay nada, como cantamos en un coro por ahí, no hay nada que te pueda derrotar. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si el Eterno es tu Elohim, si el Eterno es tu defensa, ¿quién contra ti? Y Sansón le hacía sentir a Israel esa seguridad. El Eterno está con nosotros. ¿Quién podrá? ¿Quién podría hacerle daño al pueblo de Israel con Sansón ahí? Esto era imposible para sus enemigos. Pero lamentablemente, lo que es imposible para el enemigo se vuelve una realidad cuando el ataque viene desde dentro, cuando el golpe viene desde dentro. No fueron los filisteos, fueron los propios hijos de Israel quienes provocaron esto primero. Dice la Escritura que fueron 3,000 soldados. Dice 3,000. Cuando Sansón los ve llegar, serán sus hermanos.
su pueblo. Entonces Sansón dice, ¿qué pasa? ¿Por qué vienen a mí así? Un ejército de 3,000. O sea, como si yo fuera a atacarlos, como si yo fuera a ir contra ustedes. Entonces esto era como que, ¿a poco me tienen miedo? Pues yo estoy con ustedes, yo soy parte de ustedes, somos hermanos. ¿Por qué la desconfianza? ¿Por qué vienen con soldados? Pero ellos llegaron y hablaron con Sansón y le dijeron, es que venimos a detenerte. Es que venimos a detenerte. ¿Se imagina usted cómo se sintió Sansón? La sensación que tuvo él de, ¿cómo? ¿Mi propia gente? ¿Mis hermanos me van a entregar? ¿Mis hermanos me van a traicionar? Sin embargo, Sansón tenía el espíritu del Eterno. Y él entendió, bueno, si el Eterno está moviendo esto, por algo es. Y él les dijo, está bien. Si ustedes vienen a detenerme, si ustedes vienen a entregarme en manos de los filisteos, lo único que les pido, yo no voy a pelear con ustedes, ¿verdad? Lo único que les pido es que no me vayan a matar ustedes. O sea, deténganme, llévenme, entréguenme, pero no me maten ustedes. Déjenles eso allá a aquella gente, ¿verdad? Entonces, los mismos israelitas detuvieron a Sansón. Saben, hermanos, yo no sé si ustedes han estado pendientes de las noticias en Israel en estos días, pero algo muy grave que está pasando en Israel, muy grave, más allá de los 1,000 y tantos de misiles que han golpeado las tierras de Israel, más allá de ese odio inexplicable de esta gente, de los terroristas, porque ustedes han visto con qué odio habla esta gente y cómo promueven el odio hacia el pueblo judío y cómo le dicen a todos hay que exterminar a los judíos y donde quiera que estén, Por cierto, atención con eso, porque ya se han dado varias situaciones en distintos países de ataques al pueblo judío y a simpatizantes de Israel. O sea, esto viene en serio. O sea, esto ya empezó, para que me entiendan, esto ya empezó. Lo que la Escritura llama bien la angustia ya empezó. Moderadamente en el mundo, pero ya empezó. Ya hay varios ataques por ahí, Nueva York, Francia, Inglaterra. Usted sabe, los países grandes, ¿no? Ya hay ataques. Ya hay juicios. Si usted es de los que están ahí publicando en Facebook que yo estoy a favor de Israel y pone su bandera y todo esto, probablemente en algún momento usted va a ser hostigado. Usted va a ser perseguido. Van a ver. Si todavía no lo son, espérense, porque van a ver que esto va a pasar. Ya está habiendo repercusiones. Quizás en Facebook todavía no, pero en YouTube me parece que sí. Ya está habiendo repercusiones, ya está habiendo acciones contra los defensores de Israel. Ya les están ahí como que bloqueando sus videos o poniendo que ese video tiene contenido, no sé cómo le ponen ahí, contenido que puede herir o lastimar, no sé qué. Digo, porque yo ya vi unos videos y dije, pues ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué dijo el hermano? Porque son hermanos, rabinos, y luego los veo y no, pues están defendiendo a Israel, pero ya por eso el video, usted le da play y le ponen ahí un anuncio, una leyenda como que es: este video contiene esto y esto y esto. ¿Quieres seguir? ¿Quieres verlo? Como que te advierten que no debes de ver eso. Pero al final, pues yo le play y ya lo pude poner, ¿no? Y pues nada, o sea, están defendiendo a Israel. Entonces, esto ya empezó. Esto ya empezó, la persecución ya está ahí en varios lugares. En Nueva York hubo ataque violento.
¿sí? Ya ataques violentos contra judíos por parte de simpatizantes del Islam, simpatizantes del grupo terrorista. Entonces, esta lucha, esta batalla ya empezó y ya se está diseminando, ¿sí? Ya se está yendo hacia varios lugares. Escuché un audio que me mandó, tú me lo mandaste, ¿verdad? Un audio que envió el ROE de Palacios, de Tehuacán. El ROE les mandó un audio a toda su gente, donde les dice, hermanos, quítense la kippah. No se exhiban ya como judíos porque me los van a atacar. Entonces él dice ahí, no es cobardía. Y dice, es verdad, no. Esto no se trata de que si eres cobarde o si eres valiente. ¿Se acuerdan? En Pesaj, cuando vimos este tema, vimos ahí las diferentes opciones. Cuando esto comience, tenemos diferentes opciones. Una opción es que tú te enfrentes, tú digas, nada, a mí me vale, yo me voy a enfrentar a la bestia y voy a morir peleando contra la bestia. Está bien, es muy respetable tu decisión. Pero también va a haber quienes decidan, no sabes qué, yo mejor me escondo, yo mejor le huyo a la bestia, no me le voy a enfrentar. Recuerde usted que Mashiach dijo, no te le enfrentes, te va a matar. ¿Sí? Esta batalla la va a ganar la bestia, hermano. Esto ya está escrito. Apocalipsis dice que la bestia recibe el poder y la autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Si usted quiere ir a esta batalla, está bien. Sepa usted que es una batalla perdida. Sepa usted que va a perder la vida ahí. Pero eso es un privilegio también. Porque, ¿qué dice Mashiach? El que pierda su vida por causa de mí va a encontrar la verdadera vida. Y los mártires que están ahí debajo del trono del altar son los que mueren precisamente en esta batalla. Entonces, esto ya empezó, esto ya no se detiene. Estamos entrando en una etapa ya importante de lo que llamamos tiempos finales. Recuerde usted que Israel es el protagonista de esto. Y el mundo se va a dividir, o mejor dicho, ya está dividido, entre gentes que apoyan a Israel y los que están en contra de Israel. Además es importante recordar las palabras del pacto: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, dijo el Eterno. Y yo creo que nosotros no debemos de tener ningún problema para saber y entender de qué lado estamos. ¿O alguien quiere estar en contra de Israel acá? No, ¿verdad? Entonces esto ya empezó. Pero les decía, lo que el enemigo no puede lograr, sí se logra cuando el ataque viene desde dentro. Y algo tremendamente triste que hemos visto estos días es lo que está ocurriendo al interior de Tierra Santa. Judíos luchando con judíos. Judíos peleándose entre los mismos judíos. No hay nada más terrible en tiempo de guerra que en lugar de que estemos unidos contra el enemigo común, nos estemos peleando entre nosotros mismos. Y algo bien triste que está pasando en tierra de Israel es esto. Y saben ustedes que eso es lo que va a causar la derrota de nuestro pueblo. Esa, ¿cómo se diría? Esa fractura que se está dando desde dentro es lo que va a llevar al pueblo judío a una terrible derrota contra sus enemigos. Me hizo pensar, ver esas escenas me hizo pensar en Moisés. Cuando Moisés vio a los de su pueblo peleando entre ellos, y que dijo Moisés: hombre, yo matando a los egipcios por ustedes,
Y ustedes peleándose entre ustedes. Y Moisés salió raspado, ¿no? Que se le ponen ahí, que le dicen y hasta lo amenazan, y Moisés tuvo que salir huyendo por causa de aquella situación. Entonces, no hay nada que provoque un daño mayor que cuando hay una fractura al interior del pueblo. Mashiach dijo: una casa dividida contra sí misma no prevalece. Un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse en pie. Va a caer. Va a caer, porque aquí el problema ya no es el enemigo. Aquí el problema no son los misiles que están cayendo desde afuera. Aquí el problema es la fractura que se está dando desde dentro. Y ahí sí los líderes de Israel no saben, no encuentran cómo manejar esa situación. Porque cuando pasan estas cosas, normalmente no estamos preparados para saber cómo manejarlas. Cuando se presenta una situación inesperada, algo que no contemplabas, algo que no pensabas que podía pasar, te quedas como pasmado, te quedas como que, ¿qué hago? ¿Qué hago ante esta situación? Y eso le está pasando ahora mismo al pueblo de Israel. Yo creo que eso fue también lo que le pasó a Sansón. En ese momento, cuando llegaron sus propios hermanos a detenerlo, él se debe haber quedado muy sorprendido. Él debe haber pensado primero: oye, pues, primero no me apoyan en la batalla, ¿no? Porque Sansón andaba peleando solo. Deberían de pelear a mi lado. O sea, ¿dónde estaban estos 3,000 cuando yo estoy guerreando contra los filisteos? ¿Por qué no me están apoyando en la pelea? Ahora, no solamente no me apoyan, ahora vienen a detenerme. Ahora vienen a entregarme en manos de mis enemigos. Pero algo admirable de Sansón, y es ahí donde vemos el carácter de Mashiach en la vida de Sansón, fue que a pesar de todo este golpe emocional durísimo que le estaba provocando que sus propios hermanos lo entregaran, Sansón extendió las manos y dijo: está bien, ahí está, deténganme, nada más no me vayan a matar ustedes. Se lo llevan, lo entregan, y miren, yo no sé en la carne qué estaba pensando Sansón hacer. En la carne, si yo me pongo en los zapatos de Sansón, pues yo creo que yo hubiera caído en depresión total, ¿verdad? Al ver que mis hermanos me entregan, yo hubiera dicho: no, pues ya. Es más, yo le hubiera dicho: no me maten. Yo les hubiera dicho: pues mátenme ustedes ya de una vez, ¿para qué me llevan bien? Yo hubiera hecho eso. Yo hubiera caído en esa depresión total. Pero Sansón, yo no sé cuál fue su sentir. Yo no sé si él realmente pensó las cosas así como pasaron o las planeó. Y es probable que no, porque dice la escritura que cuando ya lo entregan en manos de los filisteos, y él va como corderito, ¿verdad? Ahí bien amarradito y todo, dice el espíritu. Entonces, esto no fue cosa de Sansón, fue cosa del espíritu de Hashem. Que cuando está ahí, está el ejército filisteo, dice la escritura, le entró un coraje a Sansón. Le entró ahí como que de la tristeza que tenía por haber sido entregado por sus hermanos, pasó a la furia, al coraje contra los filisteos. De decir: mira eso, pero qué aprovechados, qué cobardes, cómo usan a mis hermanos para venir en mi contra, y que se enoja bastante. Rompe las cuerdas y se agarra otra vez. Esa vez mató como 1,000, dice ahí. Se encontró por ahí un arma no muy un arma no muy cotidiana, ¿no? ¿Qué era? Una quijada de asno. Y con esa, o sea, como para decirnos, Sansón no necesitaba ni siquiera una espada. Él podía con sus propias manos, pero él se encontró esa, y con esto tengo. Y agarró y barrió. Y otra vez ahí van en huida los filisteos.
Ese fue un momento clave en la vida de Sansón. Entonces el espíritu de Hashem lo sacó adelante. Pero luego hay otro momento que es clave. Y este es cuando conoce a Dalila. Ese fue el acabose. Dalila, ¿qué significa el nombre de Dalila? ¿Alguien sabe? Es muy interesante el significado del nombre de Dalila. Dalila significa débil. Debilidad. Esa fue la debilidad de Sansón. Dalila fue su debilidad, decía la hermana, la perdición, ¿no? Pero bueno, fue su debilidad que lo llevó a la perdición. El enemigo nos conoce. El enemigo sabe cuál es nuestra debilidad. El enemigo sabe perfectamente dónde golpear, dónde pegar. Para Sansón fue Dalila. Su nombre lo dice. Ella fue su debilidad. Y mire que él se resistió. Cuando ella le preguntaba, ¿cuál es el origen de tu fuerza? Si tú dices que me amas y me amas tanto, pues confía en mí, dímelo. Y Sansón, pues ahí le inventó una serie de cuentos, una serie de historias. Y cada vez que le decía a él una historia, no, mira si me amarras con unas cuerdas nuevas, no, mira que si me atas las trenzas de mi pelo, no, que mira. Y cada vez que él le decía algo, ella lo hacía, para ver si era verdad. Y luego ella se daba cuenta que no era verdad y le decía, ¿por qué me engañas? Tú no me amas, y que esto y que aquello, y ahí está. Hasta que finalmente Sansón abrió su corazón y le dijo, mira, está bien. Ella fue su debilidad. Yo soy un nazareo desde el vientre de mi madre. Yo soy un nazareo. Y a mí nunca me han cortado el cabello. Nunca navaja ha pasado por mi cabeza. Y si me cortaran mi cabellera, entonces perdería mi fuerza. Y así pasó. Ahora, la pregunta aquí es, ¿realmente la fuerza de Sansón estaba en su cabellera? No. Pero como dice un dicho, hermanos, el pez por su boca muere. Y como él dijo esto, él así lo pensó, él así lo creyó. Y dice la Escritura, así como has creído, así te sea hecho. En la medida de la fe que cada uno tenga, así le será hecho. Si tú crees que tu fuerza viene de tu cabellera, bueno, entonces cuando lo corten te quedas sin fuerza. Y así fue. Así pasó. Y vinieron los filisteos y lo atacaron y lo vencieron y lo humillaron y le sacaron los ojos y lo pusieron ahí a trabajar humillado para que toda la gente lo viera. Este es el enemigo de Israel. Lo vencimos, lo humillamos. ¿No les recuerda algo eso? Él es una figura de Mashiach. Los enemigos de Mashiach, al golpearlo, al martirizarlo, al escupirlo, al crucificarlo, los enemigos de Mashiach dijeron, ahí está el rey, miren. Ahí está, pues no están preocupados. Ahí está derrotado, ahí está vencido, ahí está humillado. Así hicieron con Sansón. Y de la misma manera que ocurrió con Sansón, que cuando lo llevaron a aquella festividad, están los filisteos celebrando una fiesta
a su dios pagano y dicen: traigan a Sansón para que nos divierta. Traigan a Sansón para que nos divierta aquí en nuestra fiesta pagana. Tráiganlo aquí, vamos a humillarlo delante de todo el pueblo. Y cuando lo llevan ahí, ¿saben qué? Sansón suplicó y le dijo al Eterno: Padre, una vez más, dame tu espíritu, una vez, y pueda yo tomar venganza de estos que me sacaron los ojos, de estos que me humillaron. Y le pidió al niño que lo llevaba: llévame y ponme entre los pilares del templo de aquel dios pagano. Y el Eterno escuchó la voz de Sansón. Y el Eterno dijo: adelante, hijo, te concedo tu petición. Y con un gran clamor, con un gran grito y una fuerza tremenda, Sansón derribó los pilares de aquel lugar. Y dice la Escritura: en su muerte, Sansón mató más filisteos que todos los que había matado en su vida. No es ninguna casualidad que la Escritura dice que cuando el Mashiach murió, lanzó un gran grito, clamó a gran voz, dice la Escritura, lo cual desafía todas las leyes de la ciencia, de la física, porque era imposible que un hombre que estaba muriendo por asfixia pudiera ni siquiera hablar, menos gritar. Era un Mashiach para demostrar que él estaba muriendo en total control de la situación. Clamó a gran voz. Y ese fue un grito de victoria. Porque como dice el canto, con su muerte, vida nos dio. Con su muerte Mashiach estaba salvando a muchísima más gente de la que salvó durante su ministerio. En contraste con Sansón. Porque Sansón, aunque era una figura del Mesías, él tuvo un trabajo diferente. El trabajo de Sansón fue pelear contra los enemigos. Pero Sansón tuvo esa debilidad. Hermanos, el enemigo usa nuestras debilidades en nuestra contra. Que el Eterno nos conceda el poder reconocer cuáles son nuestras debilidades. El Eterno nos conceda que podamos vencer esas debilidades. Que el Eterno nos conceda no ser vencidos por nuestras debilidades. Que podamos darnos cuenta lo que Sansón no hizo. Sansón no pudo darse cuenta que Dalila, su amada, aquella de quien él estaba plenamente enamorado, era su debilidad y iba a ser usada en su contra. Él no pudo ver eso. Que nos conceda el Eterno a nosotros el sí poder ver, el sí poder darnos cuenta si hay una debilidad que nos vaya a llevar a un error. Sí, hermano. Una pregunta, pastor. El adversario conoce nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón. No. Lo que sucede con el Satán y lo que sucede con los demonios es que ellos tienen miles de años observándonos. No es lo mismo. Digamos que es una cosa más como de ciencia, de conocimiento. Él conoce cómo actuamos. Por lógica. ¿Sí? El enemigo tiene tantos milenios observando al ser humano que pareciera que sabe lo que vamos a hacer. Pareciera que conoce nuestros pensamientos, pero no. El único que conoce nuestros pensamientos es el Eterno y su Hijo, nuestro Redentor Yeshua. Pero ni siquiera los ángeles conocen nuestros pensamientos.
Lo que pasa es que tienen tanto tiempo observándonos que cuando tú tienes, mire, nosotros ni siquiera tanto. Cuando tienes mucho tiempo de conocer a alguien, sí o no aciertas a muchas cosas. Y hasta sabes lo que está pensando, ¿no? Pero no es que sepas, es que ya sabes, ya lo conoces. Ahora imagínense los demonios, milenios y milenios nada más observándonos. Entonces eso es lo que pasa. Y ellos actúan en consecuencia. Ellos aprovechan eso para atacar, para golpear. Por eso les decía, ellos conocen nuestras debilidades. Sabiendo que Sansón, su debilidad son las mujeres, pues bueno, ahí te va una mujer bien guapa, pero enemiga. De malas intenciones. ¿Mande? De malas intenciones. Recuerden ustedes, hoy en la clase de Corintios vamos a seguir hablando un poquito de este tema, por lo que se toca ahí. Pero recuerden ustedes los discípulos. ¿Se acuerdan de Pedro? A ver, ¿por qué el Satán no pidió a Natanael? ¿Por qué el Satán no pidió a Juan o a otro de los discípulos? ¿Por qué qué ahora? ¿Por qué Pedro? Conocía su padre de Aquiles. Conoce su debilidad, pero hay algo más. Pedro era el principal de los discípulos. Pedro era el principal. Si el Satán escoge a Natanael o a Felipe o uno de los otros, esto no iba a tener el mismo impacto que siendo Pedro. El Satán le tira arriba, ¿no? El Satán le tira arriba. El Satán va a tratar de golpear donde va a causar más daño. Por eso dice Mashiach a Pedro: el enemigo te ha pedido para zarandearte. Y es como que Mashiach dijo: pues ahí sí no puedo hacer nada, porque desgraciadamente tu debilidad te lleva a la caída. Pero dice Mashiach: lo que sí hice es interceder por ti. Eso sí, interceder por ti, para que tu fe no vaya a fallar, para que tu fe te sostenga en medio de lo que viene. Porque fue una experiencia muy dura para Pedro, y fue la intercesión de Mashiach lo que lo sostuvo. Pero es así. Es así. Entonces las debilidades nos llevan muchas veces a provocar eso, a provocar una fractura en nuestras propias vidas. Para Sansón, Dalila fue esa debilidad. Dalila fue esa perdición. Y no estaba perdiendo Sansón solamente acá. Sí, a Sansón le sacaron los ojos, sí, Sansón lo humillaron, sí lo volvieron prisionero, pero quien estaba perdiendo era el pueblo de Israel. Porque se imagina el pueblo filisteo cómo iba a actuar ahora contra los israelitas, con todo el odio y el coraje que tenían después de todas las pérdidas que les había ocasionado Sansón. Sin embargo, después de la gran matanza que Sansón hizo en el día de su muerte, los filisteos se tuvieron que quedar tranquilitos, porque ahí se los acabó casi a todos. Sí, tenían una gran fiesta, la fiesta del dragón, se juntaban todos y ahí los agarró, mire, y ¡pum! Entonces Sansón, hasta en el día de su muerte, cumplió con el propósito de vida que el Eterno le había dado: ser un libertador para su pueblo. Gracias al Eterno por su palabra, hermanos, y que Él nos conceda aprender de esta lección que nos da este personaje sensacional llamado Sansón, y que el Eterno nos ayude a cumplir nosotros con nuestro propósito de vida, como Sansón lo hizo, y que si caemos en el camino como Sansón cayó, y que nosotros, obviamente siendo carne, también vamos a caer, que el Eterno nos conceda, como lo hizo con Sansón, el poder levantarnos y el poder cumplir con nuestro ministerio
aunque ya sea en el último tiempo, aunque sea en el último respiro. Lo de Sansón fue en los últimos minutos, si usted quiere, pero cumplió y fue restaurado. Entonces, que tengamos esa gracia y esa misericordia del Eterno para poder levantarnos cuando caemos, para que el Eterno nos restaure y use nuestras vidas siempre, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestros errores. Shabbat Shalom.